Comenzamos el capítulo 22 del primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 22, primer libro de Samuel, comienza así. Partió de allí David y se refugió en la cueva de Adulán. Se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre y bajaron allí junto a él. Todo el que se encontraba en apuro, todos los entrampados y desesperados, se unieron a él y fue jefe de ellos. Había con él unos 400 hombres. Y allí David se fue a Mizpé de Moab y dijo al rey de Moab: permite por favor que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Dios. Los llevó ante el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y penetra en la tierra de Judá. Pero David entró en los bosques de Jeret. El Señor añada bendición a su santa palabra. En este capítulo 22 del primer libro de Samuel comienza un periodo de la vida de David, en el cual tuvo que esconderse, anduvo escondido en cuevas. No va a ser la última vez que David va a tener que huir, va a tener que esconderse. David estaba aprendiendo, lo hablamos la semana pasada, David estaba aprendiendo una lección. Los asuntos del reino no se pueden hacer apresuradamente. ¿Cómo son las cosas de Dios? Lenta, por eso es que duran. Como dicen los americanos, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Y David estuvo aprendiendo esta lección, desde que fue ungido rey a los 13 o 14 años, ya tiene 20 y tantos años y todavía anda escondido en cuevas. El Señor, hablamos la semana pasada, lo estaba preparando, el Señor lo estaba quebrantando para poderlo hacer de su agrado. Dijimos que ¿cuántos años caminó Israel para ser una nación? 40 años por el desierto. Jesús se preparó 30 años para predicar 3. O sea, todo esto nos habla de ¿qué? De una preparación. Hoy nadie quiere prepararse. Y por eso que andamos tan mal. Por eso que San Cirilo de Jerusalén es tan importante en estos días. Porque ¿qué cosa era San Cirilo de Jerusalén? Catequista. Hoy en día ni siquiera queremos catecismo. Cuando tú dices a una persona, tu niño tiene 14 años y no se ha bautizado, y tú le dices, bueno, tenemos que darle 2 años de... Protestan tanto. Y digo yo, ¿y en cuántos años se hace ingeniero? ¿En 2 años? Es un proceso. O sea, ¿queremos las cosas de Dios? Ya. Y como la queremos fácil, y que muchas veces la iglesia nos la ha dado fácil, por eso es que no las valoramos. Los procesos de matrimonio, pero aquí hay un retiro de un fin de semana. Yo se lo he hecho, si fuera el obispo, pusiera un retiro de 6 meses para los que se van a casar, para ver si se suprimía todo este desastre que hay en el matrimonio. Queremos las cosas fáciles. Yo le digo a la persona, si tú no puedes poner 2 años a tu hijo para que se bautice, no lo mandes al catecismo, déjalo ateo. De que le va a un bautismo sin preparación. Absolutamente de nada. Y eso es lo que estaba aprendiendo David, que los asuntos del reino no se pueden dar con prisa. Dios estaba preparando, como había entrenado a otros a través de toda la palabra de Dios que hemos estudiado hasta ahora, cuántos hemos visto. Durante esos años que tuvo que vivir escondido de la presencia y la persecución de Saúl, que quería matarlo y que fue acosado de un lugar a otro. Se vio obligado a refugiarse en bosques, en cavernas. Durante ese periodo, David se describió a sí mismo de estas diversas maneras, que saqué de algunos versículos de aquí, hablando de ese periodo de su vida. En el capítulo 26 del primer libro de Samuel, versículo 20, va a decir: me persiguen cual una perdiz. Perdiz, esos pajaritos que la gente antes pues cazaban por todos los lugares. En el Salmo 102 dice: soy semejante al pelícano del desierto. En el mismo versículo dice: soy como el búho de las soledades. También en el Salmo 57 dice: mi vida está entre leones. Y en el mismo Salmo, en el versículo 6, dice: red han amargado mis pasos. O sea, vemos cómo se sentía David durante todo ese tiempo, me podía preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con la unción que me dio Samuel? Samuel lo ungió rey de Israel. Y habían pasado, ¿cuántos? 10, 15 años. ¿Y cómo estaba? Escondido. Como hablamos la semana pasada que le puede haber pasado a María.
que después de la anunciación, tu hijo se va a sentar en el trono de David. Y llevábamos los 30 años y el muchacho pues no hacía nada. Me imagino que, aunque María era una mujer de fe, en algún momento tendría que haber dicho, bueno, 30 años es mucho tiempo, ¿qué pasa acá? Y cuando empieza a predicar, a los 3 años termina en el espanto de la cruz. O sea, todos son tiempos que siempre las personas han tenido de preparación, porque los caminos de Dios definitivamente no son nuestros caminos. En este capítulo 22, viéndolo en su totalidad, ocurrieron los siguientes eventos. David renunció a sus valientes, encomendó a su familia, a sus padres, al rey de Moab. Vamos a ver después que Doeg acusó a Ahimelech. Saúl mandó a matar a Ahimelech y a otros, y a todos los sacerdotes también que ayudaron a David. Y vemos que es un tiempo de Israel, inclusive culturalmente y políticamente, es un tiempo muy confuso. Y hemos visto que esto no es extraño en Israel. ¿Cómo fue el periodo de los reyes? Perdón, de los jueces. Súper confuso, caótico. Y vemos que Israel tiene rey y la cosa mejoró. No mejoró en absoluto. Porque el problema muchas veces no está en los reyes, el problema está en el corazón de las personas. Sobre todo cuando las personas desoyen a Dios. Por eso en este capítulo vemos que tanto tiempo de huir David de Saúl había convertido a David en un hombre desanimado. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros muchas veces. Cuando uno ve la televisión y ve tantas cosas, uno puede entrar en desánimo, en desaliento, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Si las cosas cada día van peor, ¿no? Y eso le pasó al rey David y nos puede también pasar a cada uno de nosotros. Por eso el Apocalipsis, cuando el Señor escribe el Apocalipsis, que no es un libro de explosiones atómicas ni del fin del mundo, para las personas que esto es nuevo, el Apocalipsis es un libro de consolación. El Apocalipsis es un libro que escribe Juan para consolar a la iglesia. Cuando en aquel tiempo de la persecución de Nerón, que parecía que todo se derrumbaba, San Juan escribe el Apocalipsis para decirle a la iglesia, parece que la historia se ha salido de la mano de Dios, pero Dios tiene el control de todo. Por eso siempre hace falta en la iglesia profetas, personas que nos guíen. Aunque vemos que en este momento el cerco de Saúl se va estrechando y la presión que tiene David es bien grande cuando se retira a la cueva de Adulán, una formación rocosa al suroeste de Jerusalén, cerca de Hebrón. Y lo leímos ahora en principio del capítulo 22, cuando dice, partió David de allí y se reunió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, mira lo que se le unieron. Dice, además se le unieron todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. O sea, podemos hacer aquí una comparación entre David y el descendiente más importante de David. ¿Quién es el descendiente más importante de David? Jesús. Durante estos 10 años de David, él sintió ¿qué cosa? El rechazo de su pueblo. Y vemos que la gente que se le unen al movimiento no son la gente más recomendable ni que más lo pudiera ayudar en ese momento. O sea que Jesús y David vivieron periodos de rechazo, vivieron periodos difíciles y nosotros podemos identificarnos con eso. El mundo rechazó a Cristo, como también rechazó anteriormente a ¿quién? A David. Y fue rechazado y perseguido como si fuera un animal. El enemigo de David, Saúl, andaba buscándolo, ¿no? Y hoy en día también, Jesús también tuvo el enemigo que lo andaba buscando. Hoy en día también nosotros tenemos un enemigo que es el que nos anda cazando como Saúl andaba detrás de David. ¿Quién es ese enemigo? El demonio. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos lo advierte diciendo, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar.
Por eso que David pudo decir que su vida estaba entre leones. Y yo creo que hoy en día, si no es mucho exagerar, muchas veces nosotros creo que pudiéramos decir exactamente lo mismo. Andamos rodeados de leones, muchas veces en el trabajo, en la misma familia, en la sociedad, ni hablar. Cuando tú miras alrededor las cosas que están pasando, podemos decir como David, estamos entre leones. Aunque el Señor mismo nos los advirtió, el Señor nos lo dijo. Si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. Y eso es lo que hoy en día el mundo rechaza al cristianismo, por eso vemos ese rechazo tan grande específicamente contra la Iglesia Católica. Porque qué raro que no rechazan a otras iglesias. Pues yo no veo un gran rechazo a otras iglesias. Esta semana hubo una noticia insólita que al pastor Joel Austin le robaron el cepillo el domingo en la iglesia. ¿Sabe quién es Joel Austin? Ese jovencito que siempre está muy peinado, con una sonrisa. Se robaron la colecta de la iglesia. Y ustedes saben, por eso nos enteramos cuánto había en la colecta. ¿Usted sabe cuánto había en la colecta de ese domingo? $600,000. La colecta de ese domingo fue de $600,000. Y ninguno de ustedes se enteró, casi ninguno de ustedes. ¿Ustedes te imaginan si hubiera sido una colecta de un cura en una iglesia aquí en Miami o una colecta del Vaticano que se lo robaran de $600,000 en un domingo? La iglesia rica, eso casi ni fue noticia. Yo le puedo asegurar a ustedes que yo no creo que haya nadie en el mundo que gane $600,000 semanalmente. Ni el presidente de este país gana eso al año. Yo no creo que haya nadie en el mundo que reciba, ni Donald Trump, yo creo que recibe $600,000 cash, porque fíjate, Donald Trump es millonario por los edificios que tiene, por todas las cosas que tiene. Yo estaba leyendo el otro día que la reina de Inglaterra es multimillonaria, pero mucho del dinero de la reina de Inglaterra no es en banco, es de castillos y de obras de arte, como es muchas de las cosas que tiene la iglesia, que es la Basílica de San Pedro, que son estatuas, que no es, pero este señor no es edificio, este señor en una semana, reunión cash, $600,000 en un día, en el cepillo del domingo. Eso no incluye los diezmos, que todos ellos diezman mensualmente, eso no incluye las donaciones, eso no incluye la venta de libros. Ese señor es multimillonario. ¿Y cuántas personas es el jefe de la iglesia? Él solo. Nadie le dice que qué obras de caridad hace, nadie le dice que venda la mansión y se la dé a los pobres, nadie le dice que porque esa colecta no va destinada a $600,000 semanales. Yo creo que la Iglesia Católica en todos los Estados Unidos no recoge $600,000 libres de impuestos. Sin embargo, eso pasó como una noticia, ay, pobrecito, le robaron. Ahí tú ves como el demonio a quien ataca es a la Iglesia Católica. El otro día me hacían una pregunta muy curiosa en EWTN. Me preguntaban que si los protestantes atacaban a los ortodoxos como atacan a la Iglesia. Y yo me puse a pensar, y yo digo, yo nunca he oído a los protestantes atacar a la Iglesia ortodoxa. Y eso que ellos tienen imágenes, tienen el culto a la Virgen más fuerte que nosotros, tienen los 7 sacramentos. De verdad que yo nunca he oído a los protestantes atacar a los ortodoxos. Sin embargo, sobre la Iglesia Católica, por algo será que el demonio nos odia y nos tiene tanto miedo. Yo creo que eso debe ser un signo que debía alertar a mucha gente, porque el demonio odia de esa forma a la Iglesia Católica. Por San Pedro nos lo dice, que así como se sintió acosado David por Saúl, también hoy en día el cristiano se siente acosado. Más que nada, ¿por quién? Por Satanás, que no viene con tenazas y todo eso, pero utiliza siempre como en la cruz. ¿A quién usó Satanás en la cruz? Al más débil, al mal ladrón. Usó la boca del mal ladrón para tentar a Jesús y acosar a Jesús. Así el Señor reprenda. Satanás utiliza siempre, muchas veces, las bocas de los débiles para acosarnos a nosotros. Pero podemos también, de este capítulo 22 al principio, podemos sacar algo de estos 3 grupos de personas que se le pegaron a David. Primero que todo, los afligidos. Después, los que estaban endeudados. Y después, todos los que tenían amargura de espíritu. Vamos a repetir los 3 grupos otra vez. ¿Cuál es el primer grupo? Afligido. El segundo,
los endeudados. Y tercero, los que vivían en amargura espiritual. Creo que muchos de nosotros estamos en todos los tres grupos, espiritualmente sobre todo. En cuanto al primer grupo de personas, diríamos que este primer grupo de personas, los afligidos, eran los que se hallaban en apuros. Saúl los perseguía, Saúl los oprimía también este grupo de personas y por eso estaban como afligidos. Pasó mucho tiempo antes que David rompiera con Saúl y eso nosotros lo vimos, 10 años David fue fiel a Saúl y durante ese tiempo tuvieron también muchas personas que siguieron fieles a Saúl, inclusive después que empezó a atacar a David. Pero por último, estos que trataron de permanecer fieles a Saúl se vieron obligados a huir porque la vida de ellos también estaba en peligro. ¿Y a dónde huyeron toda esta gente que estaban agobiados, que estaban en apuro, que estaban afligidos por Saúl? ¿A dónde huyeron? A David. O sea que vemos que tampoco el mundo ha cambiado. Allá en mi tierra le decían al comunismo, la revolución, le decían la revolución del callo, porque nadie brincaba hasta que no le pisaban el callo, ¿no? Decían, yo me acuerdo que mis padres decían, cuando al principio le quitaron el dinero a los ricos, todo el mundo decía, está bien hecho que le quiten el dinero a la clase media, todo el mundo, está bien que le quiten el dinero a los ricos. Después le quitaron el dinero a la clase media y los pobres decían que está bien que le quiten el dinero y después le quitaron el dinero a los pobres la comida. O sea que la gente iba saltando según le pisaban el callo. Y así fue también desde la época de Saúl. Toda la sinvergüencería que hacía Saúl, las personas pues seguían apoyándolo a él hasta que les pisó el callo. Entonces muchos quisieron, cuando vieron que no había ninguna esperanza, que estaban afligidos por la vida que le estaba dando Saúl, como líder político de Israel, se refugiaron junto a David. También pues, se puede pensar que son personas que vivieron la injusticia de Saúl, ¿no? A lo mejor en nuestra vida nosotros podemos vivir alguna situación de injusticia, pero tenemos que saber en un momento de angustia, en un momento de aflicción, en un momento de injusticia, dónde tenemos que ir. Esta gente que estaban con Saúl, a pesar que estaban con Saúl, ellos sabían que había una opción. ¿Cuál era la opción? David. Y supieron a tiempo desligarse de Saúl y buscar una opción que los ayudaran. En caso de nosotros, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en injusticia, cuando nos pisan el callo espiritualmente, todo está hablando espiritualmente, no físicamente, no materialmente, todo eso tenemos que saber a quién ir. ¿Qué opción tenemos nosotros? Jesucristo, el sagrado, Jesucristo, no tenemos otra. Usted dirá, no hay otra, pero ahí sí hay otras. Hay personas que cuando viven en una situación de injusticia, de aflicción, ¿qué es lo que hacen? Se van a un brujo, se van a la nueva era, se buscan otras alternativas. Esas son personas que no saben a dónde van a acudir. Esta gente de Saúl sí tenía la percepción que cuando la cosa estaba mal con Saúl había una esperanza. ¿Quién era la esperanza? David. Ahora, sabremos nosotros que en momentos de dificultad la esperanza es Cristo. Se le enseña por nosotros a la gente, se lo decimos a personas que están agobiados, que hay una solución y es Cristo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor siempre quiere ayudar a su pueblo, por eso levanta personas, como en este caso, en la época de Saúl. ¿A quién levantó? A David. Y hoy en día levanta a Jesucristo, como la serpiente en el desierto, que va a decir en Hebreos más tarde. Y en la carta de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, dice, y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. Mira qué interesante Hebreos 2, 18, lo voy a repetir. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente sufren y son puestos a prueba. ¿A quién se refiere en este versículo 18? A Cristo. Y esa es la gran revelación de Cristo. Esa es la encarnación. Y también yo pensaba el otro día, ¿por qué los protestantes hablan de la encarnación? ¿Ustedes han oído a los protestantes hablar de la encarnación? Yo nunca he oído a un protestante hablar de la teología de la encarnación. Y toda la redención y la salvación, ¿de dónde procede?
de la encarnación. Si Dios no se encarna, ni nos redime, ni nos salva. Siempre que yo voy a Nazaret, ahora que estuvimos un poco en Nazaret, yo se lo decía, la encarnación es central en el misterio de la fe cristiana, porque todo comienza en ese hecho inaudito que el Dios del universo se hace igual que nosotros, menos en el pecado. Y una cosa tan trascendental, yo no digo que los protestantes lo enseñan, ni hablan de ello. ¿Por qué ustedes creen que los protestantes no enseñan ni hablan de la encarnación? Dora lo dijo. Porque si hablar de la encarnación tienen que encontrarse con un personaje. ¿Quién? La Virgen María. Porque sin María no puede haber encarnación. Y como no quieren encontrarse con María, omiten la teología de la encarnación cuando la encarnación... Por eso tú ves que María es esencial en el plan de la salvación. Cristo es el que nos redime. Pero si Cristo no se encarna en María, no hay ni redención, ni resurrección, ni salvación, ni mediación, ni nada. Entonces, como ellos, para hablar de la encarnación, tienen que referirse a María, prefieren no hablar del tema. Pero la encarnación es esencial. Sin la encarnación no hay nada. Y eso crean que no, es lo que habla Hebreos 2:18. Lo voy a repetir. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. Yo se lo he explicado otras veces. Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Dios lo sabe todo, pero hay cosas que Dios no sabía. Y dice, como algo que Dios no sabía. Yo decía, antes de la encarnación, ¿Dios conocía el dolor? No. Dios no conocía el dolor. ¿Dios conocía la desesperación? No. ¿Dios conocía el abandono? No, porque eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado, en Dios no hay pecado. Antes de la encarnación, Dios desconocía el sentimiento de prueba, el sentimiento de acoso, el sentimiento de decepción. Cuando Jesús se hace igualito que nosotros, menos en el pecado, ¿qué asume Jesús en nuestra naturaleza humana? ¿Qué va a conocer Jesús? Dolor, decepción, angustia, acoso, hambre. Dios vino a conocer en Jesús lo que Él le faltaba conocer de nosotros. Eso es lo que ocurre, es la grandeza de la encarnación y es lo que dice Hebreos 2:18. Ahora Jesús nos puede entender. Si tú estás acosado, posiblemente antes de la encarnación, tú estás acosado y vas a Dios, Dios es misericordioso, pero como que Dios miraría a esa persona un poco así. Porque acuérdense, y lo dijimos, cuando el hombre pecó, el hombre mantuvo ¿qué cosa? La imagen, pero perdió la semejanza. La gracia, pero perdió la... No, está bien lo que tú dijiste, es la gracia, pero perdió la semejanza. Acuérdense que dijimos, cuando el hombre pecó, siguió siendo imagen de Dios. ¿Pero era exactamente igual? No, algo cambió. ¿Qué fue lo que se borró de nosotros por el pecado? La semejanza con Dios. Seguimos siendo imagen, pero no exactamente igual a Dios, porque estábamos manchados, ¿por qué? Por el pecado. Por eso cuando Dios nos miraba, no se reconocía a Él como imagen nuestra, porque no teníamos su, ¿qué cosa? Semejanza. Por eso cuando el hombre clamaba a Dios, Dios no podía entender lo que era la angustia, lo que era, porque en Él está fuera ese concepto. Por eso cuando Jesucristo viene y lo experimenta siendo Dios, Dios empieza a entendernos a nosotros, cada uno de nosotros. Por eso ahora cuando tú estás afligido, cuando estás acosado, cuando tú vas a Jesús y Él, y Dios, por supuesto, porque es un solo Dios, Dios a través de la encarnación de Jesús, ¿qué cosa? Nos puede entender perfectamente, porque antes que nosotros, ¿qué cosa? Él lo pasó. Esa es la grandeza de la encarnación, que hoy en día ni se habla en la iglesia protestante para nada y poco se habla en la iglesia católica. La fiesta de la encarnación es una fiestecita que las monjas renuevan los votos, pero para mí debía ser un día esencial de precepto, debía ser el día de la Anunciación, el 25 de marzo. El segundo grupo de personas, diremos que hubo otros que vinieron a David en ese tiempo porque se hallaban en situación de deudores, ¿no? El primer grupo era de los afligidos, el segundo, deudores. En este tiempo de David, estamos hablando de deuda, no solo deuda material, estamos hablando de alguien que le debe a... Hay deudas que no son materiales y son más terribles que las materiales. Y la deuda es un cáncer que destruye. Cuando tú te sientes que tú le debes algo a alguien y que sientes que nunca se lo acabas de pagar. Y no estoy hablando materialmente, estoy hablando
espiritualmente. Y hay personas que le encanta hacer a la gente deudores espirituales de ellos. Tú no sabes todo lo que tú me debes, tú no sabes todo lo que yo he hecho por ti. Y parece una tontería, pero es una cosa muy seria, muy seria. Y en aquella época de David y Saúl, si un hombre era declarado deudor, ¿tú sabes qué le pasaba? Lo vendían como esclavo. En la época bíblica, una persona que no podía pagar su deuda, lo vendían como esclavo. Y hoy en día nosotros seguimos, los que no pueden pagar las deudas, tanto espiritual como física, siguen siendo esclavos. ¿Qué somos nosotros de las tarjetas de crédito y de los bancos? Esclavos. Somos esclavos, ellos son los que controlan inclusive nuestras finanzas, porque no pagas la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hacen? Te pueden intervenir el sueldo, no nos damos cuenta, pero somos esclavos de bancos y de... ¿Qué tenemos nosotros de nosotros? Si te quitan el mortgage de la casa, lo que estás pagando del carro, lo que has comprado con la tarjeta de crédito, ¿qué tenemos nuestro? Nada. Y esta esclavitud moderna, que tenemos ese poder oculto económico, ¿qué es lo que genera en nosotros? Angustia. ¿Con qué voy a pagar la casa? Si me quedo sin trabajo mañana, ¿con qué me voy a mantener y con qué voy a pagar el carro? ¿Tú no te das cuenta cómo nosotros nos hemos esclavizado? Tan malo como en la época de David, seguimos siendo esclavos con las mismas consecuencias de la esclavitud. Tenemos un amo que nos dirige, que nos controla. Eso no nos permite salir adelante muchas veces, ¿no? Espiritual y materialmente, porque la esclavitud que genera angustia. Angustia. ¿Cuánta angustia uno tiene? Si me quedo sin trabajo, ¿con qué pago yo las cosas? Me quitan la casa. Luego, entonces, ¿estás seguro que la casa no es tuya? Y todavía si es tuya, tienes que pagar ¿qué cosa? Los impuestos, que son altísimos, y si no lo puedes pagar, la gente no se ha dado cuenta muchas veces que cada día nosotros nos ponemos más en manos de poderes económicos y del gobierno. Cada día dependemos más del gobierno y de poderes económicos que controlan nuestra vida. Lo que pasa es que lo hacemos tan alegremente que no nos damos cuenta. Me decía el otro día un hermano, un muchacho cristiano, el esposo, la novia cristiana, decía, no, pero es que para casarnos ahora no tenemos dinero, tenemos que esperar. Y yo le decía, mira hermano, si ustedes se quieren y se pasan el día entero juntos y están seguros que se quieren, ¿eso es lo que tienen que hacer? Casarse. Antiguamente en Cuba y en nuestros países la gente se casaba con lo que tenía y poco a poco lo iba construyendo. No, ahora nos tenemos que casar con todo hecho. ¿Y cuánto dura? Nada. Nada. Él se decía, ahora ustedes tienen ese amor y están siempre juntos. Ustedes dejan pasar los años, van a tener una casa, pero a lo mejor ya no van a tener hogar. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho esa idea, tenemos que tener la casa, tenemos que tener... No, arranca con lo que tienen y vayan construyendo. En ese construir es como se construye la familia, en ese compartir, en ese batallar. Las personas necesitaban ser protegidos en esa época, pero no lo eran. En esa época el rey David permitió que los hombres se convirtieran en esclavos. Él no estaba aplicando la ley de Moisés, pero el Señor se lo dijo, ustedes quieren un rey, ese rey los va a esclavizar. También hemos visto de la parte material, pero que nos engendra angustia espiritual. Yo diría que la inseguridad material que tenemos es lo que nos engendra la angustia espiritual y las depresiones que tenemos nosotros hoy en día. Porque parece que si no puedes tener el internet, no puedes tener el cable, el mundo se va a derrumbar. Y si no tienes el último teléfono, la última cosa que no sabe la mitad de las cosas ni para qué sirven. Pero eso es lo que el demonio quiere crear en nosotros. El demonio quiere crear en nosotros codependencia de él. Y nosotros nos metemos en ese juego. También en el plano espiritual el pecado nos ha hecho deudores de Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, el Señor, nosotros vamos a dejar de ser deudores del Señor cuando nosotros liberamos a otras personas de ser deudores nuestros. Y no estoy hablando solamente ahora materialmente, estoy hablando espiritualmente. Tú quieres que el Señor te perdone a ti, pero tú sigues teniendo otras personas de deudor, de odio, de rencor. Tú me la vas a pagar, mira lo que tú me hiciste por culpa tuya.
yo estoy así. Eso es tener a otra persona ¿de qué? De deudor. ¿Y qué dice? Y el Padre Nuestro bien claro, y lo decimos todos los domingos, perdona nuestras deudas, porque nosotros tenemos deuda con el Señor. ¿Cuál es la deuda que tenemos con el Señor? El pecado es la deuda que tenemos con el Señor. Y si nosotros tenemos deuda con el Señor, que es el pecado, hay hermanos que tienen deudas con nosotros. ¿Cuál es la deuda de los hermanos con nosotros? Faltas y pecados que han hecho no a Dios, sino a nosotros. Entonces es una... ¿Por qué el cambio de la palabra ofensa y deuda? No te sé decir, pero el original dice deuda. La deuda es una ofensa que no se va, ¿no? Porque a la vez que tú te olvidas de una ofensa, ya no hay ofensa. Ahora, cuando la ofensa se queda, se convierte en ¿qué? En deuda. Deuda es cuando tú no dejas ir la ofensa y tienes esa persona atada. El odio ata más que el amor. El amor se pasa algunas veces, el odio cada día crece más. Y el Señor lo dice, si tú no perdonas al que pecó contra ti, yo no te perdono a ti que pecaste contra mí. Y yo creo que eso es algo que en la Cuaresma tenemos que revisar. ¿Cuántos deudores de odio, de rencores nosotros tenemos? ¿No? Que ahora vemos verdaderamente esta gente que siguieron a David, que tenía deudas. David no pagó las deudas de ellos, pero Cristo sí pagó las deudas de nosotros. Por eso tenemos que pensar, si yo me siento deudor de Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si yo me siento deudor de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesarme, no tengo que pagar nada, porque Cristo ya pagó por nuestras deudas. Por eso tengo que aceptar en mi vida ese pago que Jesús hizo de mis deudas. Pero para que ese pago que Jesús hizo de mis deudas sea efectivo, yo tengo que liberar a los que están atados a mí por mi odio, por mi rencor, te lo dije, me lo hiciste y yo no me voy a olvidar. Y esa es la parte que hay veces que es muy... Dice el Catecismo de la Iglesia, una cosa que más me gusta del Catecismo de la Iglesia, no sé ni en qué parte está, pero dice, cuando la maldición se convierte en intercesión, quiere decir que tú recibiste el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando tú veías a una persona antes que te hizo un daño, te decía, sin vergüenza, ojalá que le pase lo mismo que me hizo y que una hija le haga lo mismo que me hizo a mí. Tú estás atado. Cuando tú ves a esa persona y dices, Señor, perdónalo lo que hizo, porque ya yo lo perdoné, que abra los ojos y vea, quiere decir que tú recibiste el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que transforma la deuda en liberación. Y este es el grupo que es el último, los descontentos. Estaban los afligidos, estaban los deudores, y ahora están los descontentos. Ay, de esto vinieron también a David. ¿Quiénes son los descontentos? Los que están llenos de amargura de espíritu. La gente que siempre está tan amargado que no están conformes con nada en ningún momento. Las personas que no viven la vida porque siempre están pensando en lo que no tienen en vez de lo que tienen. Yo conozco gente que no han disfrutado ser novio, no han disfrutado ser esposo, no han disfrutado ser padre, siempre pensando que podían tener mejor novia, que podían tener mejores hijos, que no han disfrutado la casa que tienen porque siempre creen que pueden tener mejor casa, no disfrutan el carro que tienen porque siempre piensan que pueden tener un mejor carro. Son la gente que siempre están mirando lo que no tienen sin contar con lo que tienen. Exactamente, eso lo hemos hablado otras veces. Yo quisiera tener un apartamento en la playa con vista al mar. Y lo que veo otro edificio porque la única mata que había la tumbó el último ciclón que pasó. Ahora, si yo me pasara toda la vida amargado porque no tengo una casa con vista al mar, yo no podía disfrutar el apartamento que yo tengo. Y cuando yo digo, Señor, gracias porque me diste este apartamento, porque me diste este edificio que está tan bonito, tan bien situado, ¿cuánta gente no tiene este apartamento? Ahora, si yo estuviera, y no tengo el apartamento frente al mar, y yo me merecí un apartamento con vista al mar porque bastante que trabajo y yo no lo puedo tener, no disfrutara lo que yo tengo, pero continuamente andamos por la vida, estamos hablando del grupo de qué? De los descontentos, de los que tienen amargura de espiritual. No vamos a contar lo que no tenemos, ¿sabes lo que debemos contar? ¿Cuánta gente hay que nunca en la vida va a tener la mitad de lo que nosotros tenemos en este momento?
¿Cuánta gente hay que diera la vida por estar en este país? Y que la han dado, que han quedado muertos por ahí en montones de lugares. Y nosotros lo tenemos y no lo... Siempre queremos más, contamos lo que no. Y yo la vez que vi esta clase yo se lo decía, somos, ¿se acuerdan como quién yo le dije que éramos? Es que hace muchos años que lo dije. Somos como Adán cuando era de barro. Dios no creó todo el paraíso. Primero no creó los árboles, las plantas, las flores, los pájaros, los animales, toda la belleza. Y en el medio, ¿quién estaba? Adán. ¿Hecho de qué? De barro. ¿Él podía ver la belleza que lo rodeaba? No. ¿Por qué? Porque era de barro. ¿Cuándo Adán pudo ver la belleza que lo rodeaba? Cuando Dios sopló espíritu en su vida. Cuando Adán recibió el espíritu que Dios sopló, se le abrieron los ojos y ¿qué vieron? Toda la belleza que tenía alrededor. Hay gente que pasan igual, que siguen siendo de barro. ¿Eso es lo que le hace falta? El soplo del Espíritu de Dios para que vea la belleza que tú tienes alrededor. Hay un filósofo hindú que no es cristiano, pero para mí hay una frase de él que toda la vida a mí me impresionó. A mí me gustan mucho las frases que tiene Rabindranath Tagore, y es un gran filósofo hindú. Y él decía, el que llora por el sol, el que por la noche llora por el sol, nunca puede ver las estrellas. Y esto se resume. Si tú estás llorando por la noche porque quieres ver el sol, las lágrimas tuyas no te van a dejar ver ¿qué cosa? Las estrellas. Por la noche, ¿qué es lo que hay que mirar? Las estrellas. Y por el día, el sol. Rabindranath Tagore con eso se acercó tremendamente. Ahora que nadie me vaya a acusar de ser de New Age, porque esto es sí, porque de todo... Este grupo, los amargados espirituales que andan vigilando uno a ver qué cosa uno dice. Y fíjate que en este grupo de los descontentos, cada año que pasa, hay más sentimiento de inquietud y más sentimiento de descontento absolutamente en todo. No estamos contentos con nada de lo que tenemos, nada nos satisface. Y esa insatisfacción que tenemos, ¿a qué nos lleva? A un sentimiento terrible, que lo dije al principio, ¿cuál? La amargura. Por eso hay tanta gente amargada. Yo me asombro como yo veo los muchachos jóvenes que cuando voy al gimnasio y eso, lo amargados que están esos muchachos en el gimnasio. No saben compartir, siempre tienen cara de estar extremadamente disgustados por algo. Yo digo, pero ¿qué les pasa? ¿Qué hay dentro de ellos que están con esa cara de...? Porque una persona que es feliz se le nota enseguida. Porque una persona que está a las 11 de la mañana con una cara de amargura horrible, con 18, 19 años, tú dices, ¿qué daño le hemos hecho nosotros a esta generación? Hay experiencias en la vida que necesariamente tienen que producir amargura. Pero si uno ve en todas las cosas las manos de Dios, que cada tiene su momento, eso puede cambiar un poco nuestra existencia. Por eso me gusta tanto la frase de San Pablo. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Todo, absolutamente todo, hasta la cosa más horrible, sucede para bien. ¿De quiénes? De los que aman a Dios. Si tú no eres de ese grupo, eso no se aplica a ti. Porque es una promesa para los que aman a Dios. Si no es el amor, ese sentimiento, es el amor de obediencia. Por eso tenemos a Jesús rechazado también, como David, por la gente de su generación, y no solo rechazado de su generación, rechazado hoy en día por nuestra generación. Y sigue diciendo lo que dice el Señor en San Mateo 11:28, que está escrito a mí. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Ahí está. Y también gritó, dice que gritó en San Juan 7, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Así que siempre se puede sacar algo de toda la palabra de Dios, aunque escrita ante tantos años, pero tenemos que acordarnos de estos tres grupos que siguieron a David. Los afligidos, los deudores y los descontentos. Los descontentos es la raíz del amargamiento. Y lo vuelvo a decir, hoy en día hay tanta gente amargada porque vivimos como descontentos con todo, con nosotros, con la familia, con lo que tenemos, con el trabajo. ¿Cuánta gente cuando llega por la mañana, el lunes al trabajo, dicen, ay, lunes,
Y yo digo, ¿tú sabes cuánta gente está diciendo al revés? Ay, lunes. Lunes y no tengo trabajo. Nosotros tenemos que decir, ay, lunes. Bendito sea Dios que tenemos un lunes y que tenemos trabajo. Cuando tú vienes con el ay, lunes, es una persona que llega al trabajo descontenta y ¿qué más? Y amargada. Si tú dices, bendito sea Dios que hoy es lunes y tengo trabajo, tú llegas al trabajo feliz. Esos 3 grupos siguieron a David. Ojalá que si somos de cualquiera de estos 3 grupos, sigamos a Jesucristo. David no pudo solucionar el problema de ellos, pero Jesús sí puede solucionar el problema de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.